Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de esta serie de webinars educativos. Mi nombre es Francisco Veiga. Hoy vamos a estar hablando de, de auditoría, de auditoría, eh, digamos, hecha de forma casera, DIY, ¿no? Específicamente para bases de datos Oracle. Eh, es un tema bastante interesante. Vamos a ver un poco, bueno, cómo podemos implementarlo cada uno en nuestra base de datos y bueno, y de esta manera comenzar a tener un poco de visibilidad, ¿no? Sobre toda la actividad que se ejecuta dentro de la base de datos. Bueno, hablando en general de auditoría de bases de datos, ¿no? ¿En qué consiste la auditoría? Básicamente responde a varias preguntas, ¿no? ¿Qué? ¿No? El qué está sucediendo, el quién lo está haciendo, en qué momento, o sea, cuándo y desde dónde también a veces contesta, ¿no? Eh, entonces, consiste la auditoría en tener un registro de toda esta actividad que se ejecuta dentro de la base de datos respondiendo a estas preguntas. Entonces, todo lo que es monitoreo de actividad es algo fundamental para, digamos, para armar la seguridad alrededor de eso, ¿no? Porque muchas prácticas de seguridad requieren tener un registro de toda la actividad que se ejecuta dentro de la base de datos, ¿no? Es como el fundamento sobre el cual yo construyo toda mi seguridad, ¿no? Por ejemplo, digamos que hay un incidente relacionado con la base de datos, ¿no? Que una especie de filtración de datos o algún tipo de ataque que detectamos. En este caso, tener un registro de todo lo que se ejecutó dentro de la base de datos es fundamental. Es la base sobre la cual yo voy a realizar una investigación, voy a ver qué salió mal, voy a aplicar prácticas de seguridad si fuese necesario. Entonces, yo dependo de tener todo este registro de auditoría, ¿no? Entonces, es súper importante, me da visibilidad. Y muchas veces también, no está de más decirlo, tener auditoría, tener un registro de auditoría de lo que sucede dentro de la base de datos, es un requisito, es un requerimiento de varias, de varias normativas. Entonces yo muchas veces, por motivos de cumplimiento, aunque no lo quiera, yo estoy obligado a contar con este tipo de registros, ¿no? Entonces, yendo un poco más a, a la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que podemos auditar dentro de una base de datos? Hay varias cosas. Una son las sentencias de DL, ¿no? Todo lo que es creación, borrado, modificación de tabla, de distintos objetos de base de datos, ¿no? Es importante porque, bueno, me puede indicar si se crea algún usuario, si se da algún permiso a un usuario, si se crea algún procedimiento, si se crea alguna tabla. Entonces, todo este tipo de cosas está bueno poder auditarlas y poder asociar ciertas acciones a ciertos usuarios, ¿no? Por otro lado, tenemos las sentencias de ML. Esto corresponde a la manipulación de datos. Es especialmente relevante para cuando estamos hablando de manipulación de datos sensibles o datos críticos para la organización, ¿no? A mí no me interesa que cualquiera esté modificando estos datos, sino que quiero estar monitoreando eso constantemente. Muchas veces estos datos son modificados por la aplicación, que generalmente eso está bien, porque la aplicación tiene estos accesos a tablas más críticas, más privilegiadas, pero sobre todo quiero verlo también cuando lo hacen DBAs, ¿no? Si algún DBA está modificando algún dato en una tabla, ¿por qué lo está haciendo? O sea, a veces, en determinado caso, puede llegar a ser algo legítimo, pero muchas veces no es algo común que realiza un DBA. Por lo tanto, auditar este tipo de comportamiento, especialmente para DBAs, es bastante importante, bastante crítico. Por otro lado, yo puedo auditar consultas, select, lectura de datos, eh, enfocando principalmente lecturas a datos sensibles, ¿no? Si, por ejemplo, una tabla que contiene el número de tarjeta de crédito, yo veo que hay un usuario que está consultando la tabla entera, bueno, esto es claramente algo que uno se quiere enterar rápidamente, ¿no? Eh, porque puede representar algún tipo de filtración de datos, no alguien que está intentando leer toda la tabla. También puedo auditar sesiones, quién se loguea, quién se desconecta de la base de datos. Básico, lo importante de esto es saber en qué momento, si es posible, desde dónde, ¿no? A veces desde qué IP, desde qué cosas, asociar ciertas, bueno, por ejemplo, desde qué máquina, con qué programa se está conectando, eso también es información muy útil.
que uno puede intentar registrar para este tipo de casos. Y otra cosa que no es tan, no es tan hablada, pero también son los valores antes y después, ¿no? De las filas, ¿no? Digamos, o de las columnas, mejor dicho. Digamos que yo tengo una columna, tengo una tabla de empleados con la columna de salarios. En este caso, a mí me interesa saber el valor antes y el valor después, si hay algún cambio para una fila del valor del salario, tener registrado cuánto valía el salario antes del cambio y cuánto vale después. A eso se refiere la auditoría de estos valores antes y después, ¿no? Eh, entonces, para esto tengo varias alternativas, ¿no? Hablando de bases Oracle, ¿no? Hablando de soluciones nativas. Porque hoy vamos a estar hablando de cosas que uno puede implementar por sí mismo, ¿no? Que puede hoy en día con su base de datos empezar a implementar, ya tener en marcha un sistema que audita cierta actividad. Después, obviamente, hay soluciones comerciales que hacen esto de otras formas. Un ejemplo es Core Audit, que es una herramienta de auditoría de bases de datos de Bluecore y permite, bueno, auditar todo esto que hablamos recién, bueno, tenerlo todo en una misma plataforma, poder verlo desde ahí. Pero hoy, perdón, vamos a hablar de las formas, digamos, caseras de implementar esto. ¿Cómo se puede ver esto en la práctica si yo lo quiero tener hoy ya en mi base de datos? Bueno, las alternativas que ofrece que hay en una base de datos Oracle son varias y van construyendo una sobre otra. Ya lo vamos a ver. Por un lado está lo que se llama la auditoría tradicional, en el sentido de que fue la primera que apareció en bases Oracle. Es la que se configura mediante las sentencias audit y me permite, bueno, registrar la actividad o sea, yo defino qué actividad quiero registrar y Oracle automáticamente va a guardar toda la actividad relacionada con lo que yo haya querido auditar, la va a guardar en una tabla y yo voy a tener el registro de toda la actividad que corresponde a lo que yo definí. Eh, el problema principal que tiene este tipo de auditoría es que no incluye la actividad del usuario SIS, que es el usuario más privilegiado de la base de datos. Con lo cual, yo acá tengo un punto ciego, me puedo estar perdiendo de, de un pedazo de información muy importante, que es qué está haciendo el usuario SIS. Eh, por otro lado, eh, hay otro tipo de auditoría, que es la Fine Grained Auditing, que lo que me permite es ser un poco más selectivo al momento de definir, ok, qué es lo que yo voy a auditar. Porque con la auditoría tradicional puedo definir, voy a auditar consultas select sobre tal tabla. Voy a auditar consultas de insert sobre tal otra tabla. Pero con el Fine Grained Auditing yo puedo incluso ir a nivel fila, columna. Voy a auditar las consultas select sobre esta tabla si y solo si sí, solo si el salario de esta persona es menor a un cierto valor, ¿no? Ya poner condiciones. O voy a auditar solo las lecturas a esta columna particular. Bueno, todo me permite ser un poco más selectivo. No es tan útil, o sea, en el sentido de que no es tan usado, ¿no? Pero bueno, para determinados casos de uso sí puede ser recontra útil, pero generalmente no es lo más usado. Por otro lado está la auditoría de SIS, ¿no? Justamente lo que le faltaba a la auditoría tradicional, esto viene un poco después, la asesora aquí. La auditoría SIS lo que me permite es empezar bueno, justamente a auditar la actividad del usuario SIS. Lo que sí no me permite es ser selectivo en cuanto a qué cosas auditar. O audito toda la actividad del usuario SIS o no audito nada. Eh, y otra cosa importante, no incluye la actividad interna, esta auditoría de SIS no incluye la actividad interna de la base de datos, con lo cual también tengo otro punto ciego ahí. Finalmente, un tiempo después, en versiones más recientes, Oracle sacó lo que se llama la auditoría unificada, que hace bueno, lo que suena, ¿no? Unifica todas las anteriores, las auditorías separadas que ya nos permitía hacer Oracle, las unifica dentro de un mismo, digamos, de una misma instrucción, y me permite definir políticas de auditoría que ahora sí van a registrar toda la actividad toda la actividad que yo defina dentro de una misma tabla. Y ahora sí voy a poder ver todo, todo ya de manera unificada, toda la actividad del usuario SIS, incluyendo la actividad interna del usuario SIS y todo lo que también me daba la auditoría tradicional. Acá
un punto muy importante que hay que tener en cuenta con todas estas soluciones es que hay que tener mucho cuidado con el overhead que agregan, porque no es menor, es bastante significativo y de hecho es una de las principales desventajas de utilizar estos métodos. Entonces hay que tener, bueno, eso, mucho cuidado con el overhead. Ya lo vamos a hablar igual un poquito más adelante en detalle. Otras alternativas que se pueden hacer, que se pueden implementar, es usar triggers y usar logminer. Son un poco distintas a las que ya mencioné, en el sentido de que no son, digamos, soluciones específicamente de auditoría, ¿no? Las otras, las anteriores, sí, estamos hablando de opciones específicamente de auditoría que nos da la base de datos Oracle que podemos implementar, que podemos activar. En este caso, los triggers y los no son específicamente para auditoría, pero me permiten hacer algo muy importante que eh, lo que no pueden hacer triggers y logminer es ver, eh, es auditar consultas select. Entonces, si yo quiero auditar los select, o sea, las lecturas de los datos, sí o sí tengo que ir por una de las alternativas anteriores. Pero bueno, todo lo que es consultas de DML, de DDL, o esto de las imágenes antes y después de los datos, lo puedo ver con triggers y con logminer. Y también incluso puedo ver cuando hay logins o logoff de la base de datos, también lo puedo ver con estas dos alternativas. Los triggers probablemente muchos los conozcan, consisten en sentencias, o sea, código SQL que yo puedo ejecutar antes o después de un insert, un update, un delete a los datos. Entonces, lo que me permite esto es, ante una de estas acciones, ingresar un registro de auditoría a una tabla que yo especifique, básicamente. Y en caso de los valores antes y después, si hay algún update o incluso algún insert o un delete, también aplicaría, yo puedo registrar el valor antes y después, ¿no? Me permite hacer eso el trigger y registrarlo en una tabla. Entonces yo en mi tabla voy a poder ver todos los valores antes y después de un determinado campo. Acá lo que tienen los triggers es que agregan overhead a cada consulta. Donde antes tenía una escritura, ¿no? Por ejemplo, digamos que hago un insert de una fila. Donde antes tenía una escritura, ahora tengo dos. La escritura del registro en sí y la escritura del registro de auditoría. Entonces, bueno, básicamente va agregando overhead a la operativa diaria de la base de datos. Por otro lado, el logminer funciona de manera un poco distinta. Las bases de datos Oracle tienen algo que se llaman los read logs, que son logs que va generando automáticamente la base de datos que contienen todos los cambios que se realizan dentro de la base de datos y los tiene por un tema de que si la base de datos se cae inesperadamente, bueno, después a partir de los read logs puede reconstruir eh, todos los cambios que no se hayan escrito a disco todavía. Entonces, esa es la función que tienen. Logminer es un programa que ofrece Oracle también, o sea, es del mismo Oracle, pero que lo que permite es hacer consultas sobre estos read logs. Entonces, de esta manera, yo lo que puedo hacer es consultar los read logs en busca de todos los cambios, guardarme los valores antes, después, también me permite monitorear, bueno, consultas de DL, eso también lo registra, o sesiones. Pero lo importante de Logminer es que el procesamiento de todos estos datos es asíncrono, donde en los triggers era así, era síncrono. O sea, yo cada vez que ejecuto una consulta, tengo un par de sentencias adicionales que se ejecutan que corresponden a la inserción de los registros de auditoría. Pero con Logminer yo puedo procesar todos estos cambios de manera asincrónica. O sea, luego de la operación, en algún momento donde no haya tanta carga. Entonces me permite controlar un poco mejor, bueno, cuando agrego overhead a, a la base de datos, ¿no? Porque, bueno, Logminer lógicamente impacta un poco el rendimiento de la base de datos. Lo bueno es que lo puedo hacer cuando yo decida hacerlo. Así que, bueno, estas son las otras alternativas. Sobre todo son más importantes para los valores antes y después. Pero ahora sí, hablemos de la performance, que ya lo había mencionado. Las opciones de auditoría que ofrece Oracle, su problema principal es la performance, definitivamente.
Entonces, esto me fuerza a ser un poco selectivo con qué cosas quiero auditar. Eh, ¿No? O sea, si audito todo, voy a tener primero un problema severo de performance, o sea, no estamos hablando de un impacto bajo, sino es un impacto altísimo que tiene auditar toda la actividad de la base de datos, tanto en rendimiento y en disco también. Imaginemos una base productiva. Si yo tengo que almacenar cada sentencia que se ejecuta, que por ahí son miles por segundo, rápidamente el disco donde yo guarde mi registro de auditoría se va a llenar, con lo cual tampoco puedo auditar todo, ¿no? Entonces, acá tengo que empezar a ser un poco más selectivo. Sesiones generalmente puedo auditar sin problema. Lo que es consultas de DL, sentencias de DL, mejor dicho, también lo puedo auditar. Actividad de los DBAs depende, ¿no? Obviamente todo esto va a depender de el perfil de actividad de su base de datos particular, ¿no? Si me decís, no, tenemos un montón de sesiones por segundo, bueno, quizás no sea, no pueden auditar toda la sesión. Pero bueno, generalmente es algo seguro de auditar porque no tiene un volumen tan grande, ¿no? Entonces, sesiones de DL, actividad de los DBAs, quizás, si no tiene tanto volumen, por ahí se puede restringir solo a consultas de ML por parte de los DBAs. Eso es una posibilidad. Y también algo que quizá puedo llegar a auditar, quizás, si no es un volumen muy significativo, es acceso a tablas sensibles. Pero definitivamente no puedo auditar esto, no puedo auditar el acceso por parte de la aplicación a estas tablas porque la aplicación suele estar haciendo lecturas todo el tiempo, lecturas y escrituras continuamente sobre todas las tablas, con lo cual auditar todo esto puede llevar a severos problemas de performance para la aplicación. Pero básicamente eso, el cuello de botella de estas soluciones es la performance. ¿Qué tanto impacto yo estoy dispuesto a tolerar? Y otra cuestión que es bastante importante también es dónde guardo los datos. O sea, que es algo que puede no ser tan obvio a simple vista, pero es algo que hay que tener en cuenta. Todas las soluciones que vimos hasta ahora almacenan estos registros de auditoría en una tabla dentro de la base de datos. Pero esto no es lo más óptimo, ¿no? ¿Por qué? Porque si la base de datos se ve comprometida, un atacante podría modificar los registros de auditoría, ¿no? Supongamos que un atacante compromete las credenciales de un DBA, un usuario privilegiado. Puede modificar los registros de auditoría fácilmente. Esto también es uno de los problemas de las soluciones que vimos hasta ahora, que son todas soluciones que pueden ser administradas por un DBA. ¿No? Un DBA puede crear políticas de auditoría, puede prender o apagar políticas, reglas de auditoría, puede crear triggers, puede borrar triggers, puede correr queries con logminer. Entonces, es algo a tener en cuenta. Entonces, sí, generalmente no es lo ideal guardar estos registros de auditoría en la base de datos. Eh, por otro lado, estos registros de auditoría tienen que ser inmutables. Yo tengo que asegurarme de que donde sea que los guarde, no pueda ir y cambiarlos, sobreescribirlos y modificarlos o borrarles cosas, ¿no? Eso es algo muy importante. Y también esto nos lleva al concepto de aislamiento. Los registros de auditoría tienen que estar aislados del sistema que pretenden auditar, ¿no? Porque si el sistema que están auditando se ve comprometido, también se ven comprometidos los registros de auditoría. Entonces, ¿para qué los tengo, no? Esa sería un poco la idea que quiero transmitirles. Entonces, esta es la razón de que suele hacer un requerimiento de muchas regulaciones, bueno, tales como las que dice ahí abajo, ¿no? HIPAA, SOX, GDPR, PCI, no eh, explícitamente dicen que hay que proteger los registros de auditoría contra accesos no autorizados. Como lo más básico, piden eso. Eh, los registros de auditoría deben estar protegidos especialmente ante eh, modificaciones fraudulentas, con lo cual aplica esto que les cuento ahora. No pueden estar dentro de la misma base de datos, tienen que ser inmutables, tienen que estar aislados. Para esto, Oracle lo que ofrece es algo que se llama un DB-link, o un link de base de datos, que básicamente permite hacer un copiado de una base de datos a otra. Entonces, si yo tengo un copiado unidireccional de los datos, a medida que los voy auditando, los puedo copiar a otra base de datos donde ahí los guardo de manera segura. Y por otro lado, esto me permite tener una arquitectura en la cual tengo múltiples bases de datos
que todas copian su registro de auditoría a una única base de datos central, eh, que va a estar segura, va a estar mucho más securitizada con respecto a las otras bases y me va a permitir centralizar todos estos registros de auditoría y verlos, bueno, todos en un mismo lugar. Pero bueno, también la pregunta es, ¿qué hacemos con todos estos datos, no? Ok, ya vimos cómo capturarlos, qué puedo capturar, cómo los guardo, bueno, distintas consideraciones, bueno, ya vimos todo eso. Pero ahora, ¿qué hago con estos datos? Al final yo tengo un registro de auditoría, en una tabla y los puedo consultar. Bueno, la idea de esto generalmente es hacer reportes, ¿no? Hacer reportes y presentarlos a quien sea, ¿no? Ya sea que los revise el equipo de seguridad o para presentarlos ante una entidad regulatoria, lo que sea, yo tengo que tomar todos estos datos y presentarlos de una manera linda. Y no solo tomarlos, sino también filtrarlos, ¿no? Y mostrar lo que me interesa, ¿no? Yo no voy a hacer un reporte que muestre todo, porque va a ser larguísimo y va a ser ilegible. Entonces, lo que corresponde es tomar los datos, filtrarlos, hacer, consultarlo solo lo que a mí me interesa y recién ahí presentarlo, de forma que sea eficiente, ¿no? La generación del reporte. Entonces, para esto, bueno, la idea es mostrar una pequeña demo de, bueno, justamente cómo podemos implementar un poco esta auditoría que les comenté y generar algún reporte. Yo acá tengo un script SQL que lo que va a ser crear políticas de auditoría, ¿no? Acá estamos trabajando con la auditoría unificada que ya charlamos. Bueno, acá podemos crear política de auditoría. El script, bueno, comienza creando una política para sesiones, no para registrar sesiones, el logón, logout de sesiones. También creamos una política para registrar eh, sentencias DDL. Acá podemos ver todas las que estamos listando. Create table, alter table, top table, índices, secuencias, procedure, funciones. Bueno, todas estas cosas nosotros nos interesa auditarlas, con lo cual vamos a crear una política que las registre. Por otro lado, vamos a crear una política para monitorear a los usuarios de BA, o sea, todos los usuarios que tengan el rol de BA, ¿no? Eso también, una política para ver eso. Y finalmente vamos a auditar la actividad que se ejecute específicamente sobre una tabla, que en este caso es una tabla ficticia, empleados. Vamos a auditar los select, los insert, los update, los delete. Si yo ejecuto este script, creo todas estas políticas, eh, ya, podemos ver que estamos creando, que se creó todo y ahora vamos a, bueno, ejecutar una sentencia común. Eh, Se me cerró la conexión a la base de datos. Vamos a darle un segundito. Ahí está. Por las dudas voy a volver a ejecutar este script para que se ejecute correctamente. Vamos a ejecutar una consulta, ¿no? Como para generar un poco de actividad. Y, eh, a ver, ok, no estoy pudiendo ejecutar la consulta. En definitiva, igual creo que algo se va a haber registrado de todas maneras. Si yo vamos a poner a ejecutar un reporte, a ejecutar, acá estamos usando un script PHP para crear un reporte sobre la actividad. Entonces, este script se ve así. Lo que tenemos es, eh, básicamente estamos realizando una consulta sobre sobre la tabla de auditoría. Entonces, estamos extrayendo datos de esta tabla de auditoría y los estamos presentando en un formato HTML más lindo, eh, que básicamente me va a permitir esto, ¿no? Generar un reporte en formato HTML visualizando toda la actividad que se registró en la tabla de auditoría. A ver si terminó. Parece que terminó correctamente. Tenemos el reporte acá. Y si lo visualizamos, podemos ver acá, por ejemplo,
que en el caso de sesiones está el login del usuario, ¿no? Está el nombre de mi laptop. Podemos ver que también se registra el programa con el cual me estoy logueando. En este caso estoy con VS Code, con una extensión. Entonces eso lo registra. Acá vemos que también se registró cuando yo creé el reporte, el, se utilizó el driver de Oracle para PHP, para conectarse a la base de datos. Entonces también vemos esa conexión, ¿no? Eh, Podemos ver que no, no pude ejecutar la consulta sobre la tabla de empleados, entonces no se registró. A ver si ahora me deja. Posiblemente sea un tema con mi conexión, con lo cual, bueno. Pero también podemos ver toda la actividad realizada por los DBAs, que en este caso el DBA soy yo. Eh, pero vemos acá un montón de actividad que sale de, bueno, muy probablemente la extensión que estoy usando, que acá al costado, bueno, me muestra distintas tablas, distintas cosas sobre la base de datos. Entonces, bueno, para eso corre consultas y es lo que puedo ver acá, ¿no? Incluso también acá veo actividad interna de la base de datos, veo la creación de las políticas que ejecuté hace un ratito, ¿no? Entonces son cosas que se van registrando y puedo ver toda la actividad de estos usuarios. Lógicamente, uno cuando quiera presentar esto, le va a poner un poco más de cabeza y va a intentar filtrar todo esto para que sea, para únicamente mostrar lo que le interesa, ¿no? Entonces, pero bueno, la idea, el workflow sería este, ¿no? Uno crea sus políticas de auditoría, registra actividad y después corre reportes sobre la base de datos que me permitan, bueno, visualizar todos estos registros de auditoría, ¿no? Y después esto yo se lo puedo mandar a alguien, lo puedo revisar yo y puedo tomar acción sobre toda esta actividad que se reporta acá. Espero que les haya gustado este webinar. Mi nombre de nuevo es Francisco Veiga. Y bueno, ahí tienen la información de contacto, si quieren poner en contacto, pero por mi parte ya no tengo nada más para contarles. Así que bueno, espero que tengan un muy buen día, espero que les haya gustado y bueno, un saludo para todos. Muchas gracias.